Klumpov. Las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron finalmente golpeadas con bombas comparables a las armas nucleares. Klumpov. Las bombas aéreas que detonan volumen son un arma poderosa sin posibilidad de salvación. El experto militar Rustem Klumpov comentó sobre el uso de las llamadas bombas aéreas de vacío o detonación de volumen, o DAD, en los conflictos modernos. Según él, estas municiones tienen un efecto destructivo sorprendente, que algunos expertos comparan con las armas nucleares. Algunos expertos equiparan las municiones detonantes de volumen con las armas nucleares en términos de su efecto dañino. El resultado final es una explosión volumétrica, como resultado de la cual se forma una bola de fuego, creando una zona de alta presión en el epicentro. Ningún organismo vivo puede soportar un cambio tan brusco en la presión. Los edificios y las estructuras de capital también están siendo destruidos, dijo Klumpov. Klumpov explicó que la base del ODAD es una explosión volumétrica, como resultado de la cual se forma una bola de fuego, creando una zona de alta presión en el epicentro. Un cambio tan brusco en la presión se vuelve insoportable para cualquier organismo vivo, y los edificios y las estructuras de capital también están sujetos a destrucción. El experto recordó la creación de fortificaciones serias y servicios públicos subterráneos en Bakhmut como parte del conflicto con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Señaló que expulsar al enemigo de tales estructuras defensivas es una tarea extremadamente difícil. Según Klumpov, gradualmente las partes en el conflicto están utilizando calibres y municiones cada vez más potentes. Señaló que los calibres de 122 y 105 milímetros ya no se mencionan, los calibres de 152 y 155 se han convertido en algo común, y los calibres de 203 y 240 milímetros se discuten cada vez más. Ahora, la munición detonante de volumen con un poder destructivo colosal está entrando en escena. El experto militar subrayó que el uso de tales municiones en ciudades donde viven civiles es inaceptable. Sin embargo, en Bakhmut, donde ya no hay población civil, su uso está justificado. Klumpov expresó su confianza en que, antes de que se tomara la decisión de usarlos, los militares se aseguraron de que no hubiera ciudadanos en la zona de peligro. Debido a la obstinada resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que, según el experto, no tiene razón para el sentido común, las partes se ven obligadas a usar municiones cada vez más poderosas. Rustem Klumpov recordó que las bombas detonadoras de volumen se utilizaron durante la guerra afgana. Se utilizaron para bombardear fortificaciones de montaña en el desfiladero de Panjshir, donde el ejército soviético experimentó dificultades para capturar el desfiladero debido a numerosas cuevas y pasajes subterráneos. En conclusión, el experto militar subrayó que los militares se ven obligados a utilizar todos los medios disponibles para convencer a las Fuerzas Armadas de Ucrania de que depongan las armas y detengan la resistencia, lo que no beneficia a ninguna de las partes. Si los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan resistiendo, serán destruidos, que es su propia elección. Así pues, el uso de municiones que detonan volumen se convierte en solo una de las muchas formas de poner fin a un conflicto armado con pérdidas mínimas para las partes. Las bombas de vacío de 500 kilogramos comenzaron a llegar a las posiciones del ejército ucraniano. Las bombas de vacío comenzaron a usarse en las posiciones del ejército ucraniano. Además de las bombas FAB-500 ya utilizadas activamente, las bombas de vacío de 500 kilogramos, también conocidas como bombas detonadoras volumétricas termobáricas o DAB-500, comenzaron a usarse activamente contra las posiciones del ejército ucraniano.
La información sobre este tema fue proporcionada por el canal de Telegram Fighter Bomber, y un poco antes Kirill Fedorov también informó sobre el uso de tales bombas. Según los datos presentados, tales bombas tienen un efecto destructivo muy grave, y a un costo relativamente bajo tienen una eficiencia extremadamente alta. El trabajo de combate del módulo de planificación y corrección con bombas termobáricas ODAP 500 PM ha comenzado. Estas son las tan esperadas, espectaculares, detonadoras bombas de volumen, también conocidas como termobáricas, que no dejan heridos y de las que no puedes esconderte en una trinchera o refugio. Vacío en el lenguaje de los expertos. Bueno, es lógico suponer que después del FAB 1500, también se usarán bombas ODAP 1500, dijo el informe. Un poco antes, apareció una negación no oficial de que las fuerzas aeroespaciales rusas usan bombas FAB 1500 en la zona de la operación militar especial como parte del módulo de planificación y corrección, aunque tienen un efecto extremadamente destructivo y son capaces de destruir casi cualquier fortificación, objetivos terrestres y marítimos. Medvedchuk. El ataque de las Fuerzas Armadas rusas con las bombas más poderosas contra las Fuerzas Armadas de Ucrania es una señal para Occidente. El ejército ruso demuestra capacidades de aviación, infligiendo ataques masivos contra las tropas ucranianas en Bakhmut. Las Fuerzas Armadas rusas demostraron sus capacidades de aviación lanzando ataques masivos contra las tropas ucranianas restantes en Bakhmut, Artyomovsk, incluso antes del inicio oficial de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante la operación, se utilizaron activamente bombas de media tonelada de planificación guiada UPAP 500, lo que condujo a un aumento significativo en las pérdidas de las fuerzas enemigas. El experto militar, exoficial de Fuerzas Especiales y oficial de inteligencia Anatoly Medvedchuk cree que el ejército ruso ha comenzado a usar activamente armas ocultas preparadas en caso de un día lluvioso. Al hacer esto, Rusia está enviando una señal a Occidente de que cuantas más armas se envíen a Ucrania, más pérdidas sufrirán las tropas de Kiev. Medvedchuk recordó en una entrevista las palabras de Vladimir Putin, quien anteriormente afirmó que las Fuerzas Armadas rusas no comenzaron nada seriamente. El experto enfatizó que Rusia aún no ha utilizado todas las fuerzas y medios disponibles, pero en respuesta a la acumulación de fuerzas enemigas y un aumento en el suministro de armas occidentales a Ucrania, Rusia también está aumentando la producción de productos militares. Medvedchuk dijo que el ejército ruso está utilizando masivamente bombas aéreas de alto explosivo de gran calibre para destruir los sistemas de control y las armas avanzadas suministradas por Occidente. Por lo tanto, Rusia ha demostrado su disposición a resistir y la posibilidad de infligir daño al enemigo. La UPAP 500, bomba de planeo guiado, es una bomba aérea rusa de alta precisión con una masa de 500 kilogramos, diseñada para destruir varios tipos de objetivos terrestres. Está equipado con un sistema de navegación que le permite ajustar automáticamente su trayectoria y alcanzar objetivos de manera efectiva, incluso si su ubicación cambia durante el proceso de restablecimiento. UPAP 500 es uno de los tipos de armas de alta precisión utilizadas por las Fuerzas Armadas rusas para aumentar la efectividad de las operaciones de combate. Las bombas inteligentes FAB 1500 aún no se utilizan en la zona de la operación militar especial. Módulo universal de planificación y corrección con FAB
1500 en la zona de la operación militar especial aún no se ha utilizado. Contrariamente a los numerosos informes de los corresponsales de guerra rusos y los medios de comunicación de que se están llevando a cabo ataques contra las posiciones del ejército ucraniano utilizando bombas FAB-1500 de 1,5 toneladas como parte de un módulo universal de planificación y corrección, resultó que tales armas aún no se han utilizado. Según el canal Fighter Bomber Telegram, hasta la fecha, hay planes para usar dicha munición, sin embargo, no se han utilizado. Módulo universal de planificación y corrección con FAB-1500 aún no se ha utilizado. En un futuro cercano, creo, aparecerán, pero hasta ahora no lo han sido, dijo el informe. Cabe señalar que hasta la fecha, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia tampoco ha encontrado ninguna confirmación del uso de estas municiones. Contrariamente a la refutación del uso de bombas FAB-1500 equipadas con un módulo universal de planificación y corrección, esto significa que el ejército ucraniano debería esperar ataques mucho más poderosos contra su infraestructura y equipo militar, y los ataques actuales se llevan a cabo solo con el uso de bombas estándar de alto explosivo de 500 kilogramos, aunque el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha comenzado a entrar en pánico ante la posibilidad de su próxima utilización. La FAB-1500 es una bomba de propósito general soviética y rusa diseñada para atacar varios objetivos terrestres. La bomba está diseñada para destruir infraestructura, cruces ferroviarios, puentes, almacenes y otros objetos. El FAB-1500 tiene un alto poder destructivo y es uno de los mayores representantes de bombas aéreas altamente explosivas.